El problema fundamental que enfrentamos cuando analizamos la problemática de la educación, y nosotros hace muchísimos años que trabajamos en esta cuestión, tiene que ver con la pregunta de por qué. Chicos que son esponjas aprendiendo, chicos que aprenden todo muy rápido, chicos que están llenos de curiosidad y de avidez por saber, en la escuela fracasan. Para nosotros la cuestión tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que nuestro sistema educativo está concebido propiamente para la sociedad del siglo XIX o por lo menos del siglo XX temprano. Es decir, los niños de hoy son chicos que nacen ya instalados naturalmente en lo que se llama la sociedad tecnotrónica del conocimiento. Su capacidad para lidiar con la tecnología, para aprender rápidamente el uso de MP3, celulares, computadoras, máquinas de video, etcétera, es asombroso. Y cuando tienen 5 años, ponemos a esos niños súper estimulados y súper cargados de energía en una escuela que es exactamente igual a la escuela a la que fue mi mamá hace 70 o 75 años. Entonces es obvio que esa escuela falla, que los chicos se aburren y que los chicos fracasan. Pero ¿qué hacen nuestros líderes frente a esta situación? Se enojan con los chicos, les dan ribotril, los acusan de ser disfuncionales, los acusan de ser problemáticos, en vez de darse cuenta que tiene que ser reinventado el sistema educativo para poder contener y encauzar esa creatividad y por el otro lado para respetar la personalidad de los niños que no pueden soportar un sistema autoritario que les marca unas pautas que ellos resisten naturalmente porque son además plenamente conscientes de su dignidad y de su personalidad. El otro problema grave de la educación es que está construida sobre la base de la memorización y la repetición. En ese sentido, Calvo Muñoz dice que la escolarización es la repetición de relaciones conocidas, mientras que la verdadera educación sería el descubrimiento de relaciones posibles. Y finalmente el otro drama de la educación es lo que nosotros llamamos la convivencia traumática con el error. En el sistema educativo el que se equivoca hay que matarlo, hay que castigarlo, hay que sancionarlo, cuando equivocarse es lo más natural y humano que puede suceder. Pero si no aprendemos a aprender del error y si no aprendemos a convivir naturalmente con el error, lo que aprendemos a hacer es a copiar. Lo que aprendemos a hacer es a ser parásitos y a tomar cosas de afuera y entonces perdemos los elementos más maravillosos que tiene el ser humano, que son su creatividad y su capacidad de imaginar cosas nuevas. A fines del año 2010, el Estado financiaba menos del 25% del costo de la educación superior, mientras que más del 75% lo proporcionaba cada alumno que se matriculaba en una carrera universitaria. El modelo actual permite la participación del sector privado en la educación, con lo cual grandes grupos económicos del país y varios inversionistas extranjeros son hoy los dueños de la mayor parte de las universidades chilenas. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era mayormente fiscal y considerada un bien público. A partir de 1981, la enseñanza escolar fue traspasada a las municipalidades. De ese modo, un municipio que recibe mayores ingresos inyecta más dinero en su sistema educativo que una comuna pequeña o pobre, generando la desigualdad que hoy conocemos en el sistema educativo. Esto se acentúa cuando en el gobierno de Patricio Aylwin se crea el financiamiento compartido, aumentando la capacidad de obtener lucro por parte de los sostenedores educacionales, quienes reciben dinero del Estado por alumno, además de las familias, generando segregación tanto en la matrícula como en los resultados académicos. En la educación superior, las transformaciones comenzaron también en 1981, con la promulgación de la Ley General de Universidades. La dictadura terminó con el sistema de financiamiento de la educación superior conocido como arancel diferenciado, que consistía en el pago de una carrera universitaria según el nivel de ingreso familiar. Con su desaparición se eliminó la gratuidad, comenzando así un camino de alza de aranceles sin retorno. Esto limitó el acceso a los sectores pobres y a buena parte de la clase media. Los aranceles, dependiendo de la universidad y carrera,
pasaron a ser fijos para todos los estudiantes, los que comenzaron a financiarse a través de créditos, primero uno fiscal, y desde el año 2005 el bancario crédito con aval del Estado. Las reformas del régimen militar liberalizaron el modelo para facilitar la fundación de universidades privadas, las que debían ser sin fines de lucro. Las universidades, tanto públicas como privadas tradicionales, comenzaron a funcionar con un sistema de autofinanciamiento, sometiéndolas así de lleno a las leyes del mercado. Solo días antes de que Augusto Pinochet entregara el poder en marzo de 1990, firmó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE. Esta redujo el papel del Estado a mero regulador de la educación, quedando solo con la misión de fijar los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. La Revolución Pingüina del 2006 obligó al gobierno de Michelle Bachelet a modificar la LOCE, porque esto permitía que cualquier persona pudiera abrir un colegio sin garantizar su calidad. Modificación, sin embargo, que no abordó el problema de la municipalización, el financiamiento compartido ni la prohibición del lucro en la educación. Bueno, hay varias razones por las cuales podríamos decir que la educación en Chile está en crisis. En primer lugar, no hay un proyecto educativo nacional. ¿Para qué estamos educando a nuestros niños? Aparentemente solo para que aprendan a competir en el mercado. Pero eso no es educación. El país no tiene un proyecto educativo, porque tú para educar en un país puedes decir, bueno, voy a educar en el país para generar condiciones del desarrollo específico de este país en función de los problemas que arrastra por siglos, ¿no? Y en este país hay problemas que se arrastran por 2 siglos. De una parte es un país que no ha desarrollado su industria. Este país no tiene industria. Y no teniendo industria no tenemos una economía sólida. Por otro lado, no tenemos una sociedad integrada, ¿no?, en un plano de igualdad o dentro o bajo un mismo proyecto nacional de desarrollo. Tenemos una brutal desigualdad, ¿no es cierto?, a nivel de ingresos, que es una de las más altas del mundo en este momento. En tercer lugar, un sistema educacional que permita preparar a los estudiantes y a los jóvenes en el desarrollo real del país. Pero en cambio estamos educando para que aprendan la cultura occidental, la cultura europea. Y por último es un hecho de que en este país no estamos construyendo un Estado democrático. No hemos educado a nuestros niños para que ellos mismos construyan un Estado que exprese su voluntad ciudadana, soberana, porque en este país las 3 veces que se ha construido un Estado, las 3 veces ha sido en base a golpes militares, con una feroz represión y exclusión de las mayorías democráticas de este país, ¿no? Porque las 3 veces se construyó el Estado excluyendo, ¿no?, del proceso constituyente a la mayoría, que normalmente son los 2/3 de la población. Y no estamos educando para nada, porque esto de que aprendan simplemente a competir por puntaje, ¿no?, que la PSU, que qué sé yo, que el CIMSE, ¿no?, un niño con otro, un colegio con otro, y los estratificamos, los rojos, los verdes, los azules, qué sé yo qué. No estamos realmente educando para un proyecto histórico real de nuestra sociedad, sino que simplemente estamos cumpliendo parámetros internacionales de otros países, pero no estamos leyendo lo que realmente ocurre en la vida real de nuestros niños. Bueno, es una doble política que adopta la dictadura, ¿no? De una parte, descentralizar el proceso educativo en la educación pública y encargar a los municipios de la administración del proceso educativo, descargando ahí una responsabilidad que estuvo por mucho tiempo en la esfera superior del Estado, esta vez en las estructuras municipales, y por otro lado, como dije, dándole vía libre, luz verde, a toda la iniciativa privada en el proceso educativo, ¿no? Entonces, ambos procesos han conducido, lo que podemos presenciar hoy día, una muy categórica estratificación del proceso educativo, porque tenemos la educación particular, privada, pagada, que evidentemente tiene mejores condiciones que ofrecer a los estudiantes, donde llegan además estudiantes con mayores recursos, y se ha producido, por tanto, allí un cierto nivel de excelencia relativa en la educación particular.
Y por otro lado, la educación municipal, que se supone que es la gratuita, que se supone que es la pública, que es la estatal, en el fondo, que por la escasez de recursos y la despreocupación central del gobierno para dar una política educativa consistente, se ha constituido en el sector plebeyo, por así decirlo, de esta estratificación educacional. Entonces, clarísimamente, hoy día la educación en Chile expresa una estructura de clases, ¿no es cierto?, en 3 niveles, que ha sido criticado internacionalmente, incluso por las delegaciones de la OECD que han estado en Chile visitando e impresionando el sistema educacional. Creo que el estado actual de las universidades públicas está complicado, requieren un mayor financiamiento por parte del Estado para poder hacer la investigación necesaria, para poder hacer docencia de calidad y para que en el futuro no sigamos teniendo que cobrar demasiado a los estudiantes. Yo creo que es importantísimo que la comunidad, que la sociedad tome conciencia de lo que está pasando. Un país necesita tener universidades públicas sólidas. Es absolutamente urgente que aumenten los recursos, que aumente el aporte fiscal directo, que se haga un aporte extra de aporte basal mayor a las universidades del Estado, tanto a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, como a las universidades que están en las regiones y a otras estatales como la UMSE o la UTEM. O sea, eso se ve como una necesidad, no puede seguir deteriorándose. En el caso de muchas universidades regionales están tremendamente deterioradas y el Estado debe hacerse cargo de sus universidades para tener una educación del nivel que el país se merece y si queremos realmente aportar al desarrollo de la sociedad y si queremos tener una educación equitativa que permita a todos los estudiantes que no discrimine en cuanto al origen social de las personas. Ahí se requiere, a mi juicio, un rol del Estado también muchísimo más activo. Hay que fiscalizar. Aquí hay una cuestión que es clave. Se ha generado todo esto a partir de los años 80 y sobre todo comienzos de los 90, del surgimiento de las universidades privadas, de las nuevas universidades privadas, que son muchas de ellas empresas simplemente, donde lucran a cuenta de los sueños de los estudiantes, de los sueños de los alumnos. Otras tienen una característica ideológica y realmente es impactante cuando uno ve de qué manera están lucrando la gran mayoría de estas nuevas universidades privadas y a través de muchas martingalas están yendo más allá de lo que la ley establece. Si en Chile las universidades debieran ser corporaciones sin fines de lucro y eso no se está cumpliendo. Lucran a través de las inmobiliarias, a través de los sueldos de los ejecutivos, a través de asesorías y de varios mecanismos que establecen para sacar lo que les entra por aranceles de los estudiantes que pagan cifras inmensas, que se endeudan, porque otra cara del negocio es lo que es el que hacen los bancos, ¿no es cierto? Entonces se endeudan para pagar una educación que no siempre es de calidad o que la mayoría de las veces no es de calidad. Yo creo que el movimiento actual está justo en la encrucijada. Todavía tiene manifestaciones de masa y desfilamos y marchamos y exigimos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y le levantamos peticiones al ministro de Educación, a otros ministros, pero al mismo tiempo estamos actuando con autonomía, independiente de los partidos políticos, ¿se fija? Independiente del Estado, y estamos planteando cuestiones de fondo. Lo que falta, creo yo, es que este movimiento comience a organizarse a sí mismo, no tanto en marchas peticionistas, como en asambleas, que piensen, discutan, promuevan acuerdos y los acuerdos los impongan al Estado. Esos son los ciudadanos, ¿no? Pues la ciudadanía es soberana, sí, la soberanía radica en la ciudadanía, no en el Estado. Yo creo que es bien importante tomar conciencia de en qué periodo histórico estamos. No estamos en la época anterior al 73, cuando uno solamente pedía y exigía y saltaba en la calle y aplaudía a los líderes. Estamos en una etapa que tenemos que ser responsables
por nosotros mismos acerca de los destinos que toma el país. Y eso implica estar muy atento a esta etapa, muy atento a que este movimiento no se pierda en negociaciones ahí en cualquier ministerio, y que se estrellen contra la muralla, o que se aceptan al final las migajas que puede tirar este modelo. Yo creo que es muy importante tomar conciencia de que estamos en un proceso nuevo, inédito. Se ha dado en Chile en otras épocas, pero hace 100 años atrás, ¿no? Hace 100 años atrás. Entonces la gente no tiene memoria. Entonces hay que tomar conciencia de que estamos en un periodo que es muy importante, que este movimiento no quede, como tantos otros movimientos en el pasado, diluido en una negociación que al final ganan ellos, en una comisión de 70 notables, como hizo la presidenta Bachelet con los pingüinos hace algunos años atrás, o que la clase política se monte encima del movimiento, lo coopte, te fijas, y lo reduzca, lo disuelva en la nada, como otras veces ha ocurrido. Creo que hay que estar atento a eso, pero eso exige ser creativo, exige ser audaz, exige ser perseverante y pensar que estos movimientos ciudadanos son lentos, no son de un día para otro. El acceso a la educación superior experimentó un gran crecimiento en los últimos 30 años. A nivel de pregrado, esto significó pasar de una matrícula de 165.000 estudiantes a principios de los años 80 a una matrícula de más de 1 millón de estudiantes al año 2012. Sin embargo, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Educación, en el año 2010, cerca del 50% de quienes se matriculan en la universidad o en los centros de formación técnica no completan el programa en el que se matricularon, mientras que en el caso de los institutos profesionales esta cifra llega al 60%. El Sistema de Información de Educación Superior entrega cifras consistentes al analizar la permanencia de los alumnos en la misma institución y encuentra que, al segundo año, un 38% de los estudiantes universitarios, un 55% de los estudiantes de institutos profesionales y un 53% de los estudiantes de centros de formación técnica ya no se encuentran matriculados en la misma institución a la que ingresaron. Las cifras anteriores muestran que en Chile la deserción no es un fenómeno aislado y por lo tanto preocupa tanto al Estado como a los distintos actores del sistema, ya que se asocian a ella importantes pérdidas de eficiencia. En primer lugar, se pierde una parte de los recursos que el Estado, los estudiantes y sus familias han invertido en la formación de quienes no completan sus estudios. Además, las instituciones se ven afectadas pues dejan de recibir los recursos asociados a estos estudiantes y deben adaptar su funcionamiento en cursos superiores a un menor número de alumnos. Finalmente, los jóvenes que desertan ven truncados sus sueños de graduarse, lo que les genera frustración y descontento. No es fácil estimar todos estos costos, pero para tener una noción de las pérdidas que genera este fenómeno, González y Uribe en 2005 estimaron este costo directo en 47.000 millones de pesos anuales. Hablamos ahora de información internacional, por eso nuestro columnista Telma Luzani, como cada día, aquí en Visión 7, bien temprano. ¿Qué tal, Telma? Muy bien, por suerte. Estaba leyendo algunas encuestas de Chile, ¿no? La popularidad de Piñera bajó 5 puntos respecto de la última realizada en el mes de mayo. Exactamente. El tema de la educación privada, la pérdida de fuente de trabajo y además las condiciones laborables que están bajando en Chile. ¿Qué está ocurriendo? Mira, lo que ocurre es que justamente esto que vos decías, a pesar de que los números dan bien porque tiene un 6% de crecimiento y el desempleo es relativamente bajo, la situación, digamos, el modelo chileno realmente está dando crisis y creo que el punto es el de los estudiantes, que hace 2 meses, ya lo hemos comentado varias veces acá en Visión 7 y en Visión 7 Internacional también, el tema de los estudiantes realmente lo ha puesto contra la pared a Piñera, al punto que esta semana se cumplieron 200 años del Congreso chileno, en Valparaíso hubo un importante acontecimiento. El martes habló a toda la nación por cadena para, digamos, calmar este tema. Le pidió a los estudiantes que fueran a estudiar a las universidades y dio una serie de medidas interesantes, digamos, no suficientes, por supuesto, pero interesantes para calmar la situación. Ahora vamos a ver si te parece un informe. Dale.
A pesar del gran acuerdo nacional por la educación, anunciado esta semana con bombos y platillos por el presidente Sebastián Piñera, los estudiantes y docentes chilenos rechazaron la propuesta y llamaron a la profundización de las masivas protestas que desde hace un mes mantiene en un clima de agitación social al país. Con una profunda caída en su imagen popular, el jefe de Estado chileno destinó 4.000 millones de dólares extra para la educación y anunció miles de becas provenientes del Fondo de Estabilización Económico y Social, por medio del cual Chile mantiene ahorrados en el exterior 24.000 millones de dólares y de los excedentes del cobre, del que el país es el primer productor mundial. En primer lugar, esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero. Por esta razón planteamos la creación de un fondo para la educación, FE, por un monto de 4.000 millones de dólares, que representa un verdadero pulmón para la educación, complemente los recursos del presupuesto fiscal y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del gran acuerdo nacional por la educación. Sin embargo, Piñera rechazó que el Estado vaya a hacerse cargo de la enseñanza y solo aceptó abrir la posibilidad de que una futura ley distinga entre instituciones con y sin fines de lucro y que las primeras paguen impuestos, a diferencia de lo que ocurre hoy, ya que las universidades, aunque sean estatales, cobran una cuota. El máximo ciclo de la enseñanza en Chile tiene una matrícula de cerca de 1 millón de alumnos que financian sus aranceles mediante créditos privados con altos intereses. Los anuncios no calmaron los ánimos de los estudiantes, quienes proponen avanzar en un sistema público de calidad con acceso equitativo, democrático y gratuito para garantizar el derecho a la educación. Tanto las organizaciones estudiantiles como los gremios docentes convocaron para el próximo 14 de julio a un paro nacional. Telma, la última encuesta conocida, el 60% de los chilenos rechaza la política de Piñera. Exactamente, mira, el tema de, justamente estábamos viendo recién en el informe, el tema educativo es grave, porque a pesar de que las universidades son, por ejemplo, la Universidad de Chile es nacional, es pública, igual los estudiantes tienen que pagar, y hay montones de familias que están muy endeudadas, al punto que el presidente anunció una baja de la tasa de intereses en el tema educativo, porque es como un poco como en Estados Unidos, que la gente empieza a ahorrar desde chico para poder que sus hijos vayan a la universidad. Los chicos rechazaron esto y piden educación pública y gratuita. Y el 14 de julio, como comentaba el informe, va a haber una gran marcha y probablemente una huelga general a favor de esto. Cerca del 80% de la población apoya a los estudiantes. ¿Se agranda la familia internacional? Se agranda la familia internacional, exactamente. Mañana va a haber un nuevo país. Es un adelanto nada más. Un adelanto, te lo cuento después si puedes. ¿Lo tratamos en un rato? Lo tratamos en un rato. Dale, Bueno, la principal demanda y por la que venimos nosotros tiene que ver con el aumento de sueldos. Hace 3 años que no hay cambio, que se estancó y queremos un aumento, no es digno. También la deuda histórica, un problema grave que los anteriores gobiernos también habían prometido pagarla, el actual también, y hoy día vemos que muchos profesores han fallecido esperando esa famosa deuda. Una de las demandas es también de todos los profesores que en estos momentos se encuentran sin un contrato estable, están con una contrata. Todos los años nuestras familias sufren porque al 28 de febrero siempre quedamos sin trabajo, somos temporeros de la educación y eso no es correcto. Deben asegurarnos, somos de Curicó, de María Olga Figueroa y queremos pedir al gobierno que escuche a los profesores. El mensaje que traemos como profesores es que no se olviden de los colegios rurales. Nosotros trabajamos en San Marcos, no tenemos agua, no tenemos luz y tenemos que trabajar en condiciones antihigiénicas con los niños. La comuna de Talca lo está pasando mal los profesores, hay mucha persecución, hay mucho miedo, los profesores a contrata están tremendamente amenazados, tenemos más del 40% de profesores a contrata, profesores que quieren jubilar y no tienen incentivo al retiro,
así que las cosas están bastante mal. Por ejemplo, en Quilpué, que somos nosotros, no nos pagan la previsión, no nos pagan lo que son estamos en DICOM, porque todos los descuentos por planilla, los sostenedores los descuentan y no se lo entregan a los que corresponde. Por lo tanto, son tantas las materias que hoy día vemos cómo la educación pública se destruye por un sistema neoliberal que ya en este momento ya es el acabo. Por eso nosotros estamos aquí desde Valdivia, de la región de Los Ríos, manifestando nuestro oprobio a este sistema neoliberal que ha significado la privatización de la educación. Queremos desmunicipalización y que el Estado se haga cargo de la educación pública, laica y gratuita en el país. Nosotros somos luchadores, velamos por nuestros niños, ¿ya? Por eso estamos aquí, por los jóvenes profesores, para dejarles un buen legado como profesores antiguos, ¿ya? Pero que también nosotros salgamos dignamente y felices de haber cumplido con nuestra labor, que sea reconocido el sacrificio de cada uno de los colegas nuestros. Gracias. Bueno, la verdad es que todos los profesores en el día de hoy debieran pararse por una cosa de dignidad. El Estado de Chile durante todos estos años no ha mejorado la situación de los profesores, al revés, la ha bajado el perfil. Quiere que el profesorado esté más que nada de rodillas. Quieren imponer una política remuneracional de mercado, haciéndonos competir entre nosotros, creando divisiones en las comunidades educativas y que al final solo favorecen al lucro y a la privatización. Nuevamente vemos cómo este gobierno busca profundizar este modelo mercantil en la educación, este modelo de libre mercado, y no entender que la educación es un derecho, que los profesores tienen que ser nuestro pilar fundamental en la educación para poder tener en el espacio educativo un espacio que sea para todos y que sea también libre en cuanto a la construcción del conocimiento. Y por lo tanto estas demostraciones de contundencia, esta es una tremenda marcha por parte del gremio, dan cuenta de que aquí hay condiciones reales, de que aquí la gente no se va a quedar amilanada ante la intransigencia del gobierno, y por cierto que lo que hoy día también nos tiene acá en las calles es que cuando la demanda del profesor se hace sentir en las calles, no es una demanda particular ni reivindicativa, es una demanda por el futuro de nuestros niños. Y esta mañana queremos hacer un llamado a defender nuestros puestos de trabajo, porque a los profesores y la educación en Chile se está terminando la educación pública, la educación municipalizada, todo para privatizar la educación. Es por ese motivo que hemos hecho este sacrificio, para estar aquí presente y pedirle a apoderados, alumnos, no dejemos que muera la educación pública. Nuestros niños, nuestras niñas necesitan educarse, que no solamente sean los ricos de este país que puedan educarse y llegar a ser profesionales. Yo a la sociedad le diría un gran llamado. Hoy día no sigamos atacando a los profesores, no sigamos desvalorizando la profesión docente. Hay que apoyar a los maestros en su labor. Queremos notificar a la clase política que no aceptaremos migajas y no aceptaremos que se renuncie al cambio del modelo neoliberal. En educación no podemos seguir aceptando la Ley General de Educación, la prueba estandarizada, la Ley CEP, el artículo 46 de la Ley General que permite que cualquier persona pueda ejercer la docencia. Desarmar el modelo parta por desarmar los tentáculos que hoy día agobian al profesor en la escuela. Este modelo económico está destruyendo nuestra patria y nos va a poner un caos social si ellos no rectifican. La política ha traicionado la educación. Nosotros elegimos los gobiernos de la concertación, fuimos los profesores. ¿Y qué hicieron? Nos dieron vuelta a la espalda. Para los políticos que dicen defender a los pobres, que realmente tengan conciencia social, la educación depende de ellos. Ellos están haciendo mierda la educación en Chile. Son muchas las razones por que estamos aquí. Hay profesores a contratar aquí. Algo tenemos que hacer con los profesores de contrata. No podemos permitir que la situación continúe. Actualmente, las universidades chilenas son las más caras de América Latina y las cuotas de sus aranceles triplican a las de Italia, cuadruplican a las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.